Buenas tardes, estimados compañeros y tutor de la asignatura de investigación educativa. Mi nombre es Héctor Andrés Ríos Beltrán y a continuación voy a hacer mi video presentación en torno al conocimiento actual del problema. Como es bien sabido por todos nosotros, es una necesidad de la investigación el reconocer el estado del arte en torno a la pregunta o problema que se desea investigar. En ese sentido, a continuación les voy a mostrar una relación de 5 estudios que se vinculan de alguna manera con la pregunta en torno a cuáles son los cambios que perciben los estudiantes de los grados tercero a quinto de primaria del Colegio Enrique Loaya Herrera de la ciudad de Bogotá en la forma de aprender y relacionarse con el conocimiento luego del periodo de confinamiento producto de la pandemia derivada del COVID-19 durante el año 2020. El primero de estos estudios fue realizado en España, publicado por la Fundación Carolina. Se titula COVID-19 y Educación Superior en América Latina y el Caribe. Efectos, impactos y recomendaciones políticas. Fue publicado en el año 2020. Básicamente este estudio es un análisis documental a partir de los análisis de la UNESCO y ESALC en América Latina y el Caribe. A partir de esto trata de determinar cuáles son las principales afectaciones a nivel pedagógico, laboral, a nivel ocupacional, a nivel económico y trata de realizar unas recomendaciones para la región. De este estudio se infiere la pregunta por cuáles fueron los impactos y o efectos producidos por el aislamiento obligatorio decretado en los países latinoamericanos a raíz de la proliferación del COVID-19 sobre los procesos educativos de la educación superior. El segundo texto es de autores españoles, pero es un estudio implementado en la Argentina. Se titula El efecto del aislamiento social por el COVID-19 en la conciencia emocional y en la comprensión lectora. Estudio sobre la incidencia en alumnos con trastornos de aprendizaje y menor acceso a las nuevas tecnologías, publicado también en el año 2020. Este básicamente es un estudio realizado a partir de entrevistas semiestructuradas a docentes y padres de estudiantes diagnosticados con trastornos de aprendizaje y con bajo acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Lo que encuentra este estudio básicamente es que hay una afectación a nivel emocional en los padres y de estos hacia los estudiantes, lo que llega a afectar de alguna manera su proceso de comprensión lectora, aunque esto pues no está completamente documentado porque pues no está estudiado a profundidad aún. De este texto la pregunta que se infiere es ¿cómo afectaron la cuarentena y el aislamiento social preventivo la conciencia emocional y la comprensión lectora en niños de educación primaria con trastornos de aprendizaje? El tercer texto consultado es de origen ecuatoriano y se titula Desarrollo psicomotriz en niños en el contexto del confinamiento por la pandemia del COVID-19, también publicado en el año 2020. Este es un estudio transversal realizado con 29 niños de educación inicial en la provincia de Tungurahua, en Ecuador. Este estudio tiene dos elementos interesantes. El primero de ellos es que es de corte médico, no es pedagógico, no es realizado por educadores. Y el segundo elemento interesante es que los resultados que arroja es que el desarrollo psicomotor no se vio afectado negativamente por el aislamiento, sino por el contrario, positivamente, exceptuando dos casos. Es decir, se detecta a partir del estudio que estos niños de la educación inicial tienen un mayor desarrollo psicomotor en el periodo del aislamiento social de lo que se hubiera esperado, por ejemplo, en el ámbito escolar. De aquí se infiere la pregunta en torno a cuál es el nivel de afectación del desarrollo psicomotriz en estudiantes de educación inicial de la institución Tungurahua de Ecuador a raíz de la medida de aislamiento social decretada a causa de la pandemia COVID-19. El cuarto texto, también de origen argentino, se titula Virtualidad de Educación en tiempos de COVID-19, un estudio empírico en Argentina. Publicado también en el año 2020, es básicamente un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, implementado con una población de alrededor de 777 personas, entre las que se aglomeran docentes y directivos docentes de todos los niveles educativos de la provincia de Mendoza, en Argentina. Cuando se refiere a todos los niveles educativos, implica que abarca desde la educación inicial, la educación primaria, el bachillerato que nosotros conocemos en Colombia, y también la educación universitaria, posgradual y educación para adultos. De este, lo que se pretende investigar fue las estrategias y recursos empleados por los docentes de la provincia de Mendoza
para desarrollar su práctica educativa en el marco del aislamiento social provocado por la pandemia del COVID-19. Lo que encuentra este texto es que el uso de estrategias es más simple cuanto menor es el nivel educativo y menor es la estratificación social de los investigados, es decir, de los estudiantes en este caso. Y es más complejo cuanto más alto el nivel educativo y más alta la escala social de los estudiantes. El quinto texto es el único que se encuentra de origen colombiano. Se titula Afectaciones ocupacionales y emocionales derivadas del aislamiento social en tiempos del COVID-19, un estudio de casos, publicado también en el año 2020. Este es básicamente un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal, que se enfoca en caracterizar los efectos a nivel emocional y ocupacional en docentes y estudiantes pertenecientes al programa de terapia ocupacional de la Universidad de Santander en Colombia. Lo que encuentra este estudio básicamente es que los estudiantes tuvieron una mayor tendencia a ser afectados negativamente por el aislamiento social y a nivel emocional, y a nivel ocupacional pues también se hallaron menos ocupados que los docentes. Los docentes por su parte pues encontraron más actividades en las cuales ocupar el tiempo libre que les dejó el aislamiento social y se vieron menos afectados a nivel emocional. La pregunta entonces que se infiere de este estudio es cuáles fueron los efectos provocados por el aislamiento social a nivel emocional y ocupacional sobre los docentes y estudiantes del programa de terapia ocupacional de la Universidad de Santander. Bueno, con esto se concluyen ya los estudios consultados que guardan cierta relación con el interés de investigación que atañe a esta presentación. Las conclusiones que se extraen en relación con esto es que aunque se ha indagado en torno a los efectos del aislamiento social sobre docentes y estudiantes, pues estas indagaciones se dan en diferentes ámbitos, pero aún no aluden a las estructuras de aprendizaje, es decir, a las formas de aprender de los estudiantes, de los discentes. En ese sentido, pues, ahí es donde se abre el espacio, el nicho en el cual se puede desarrollar la pregunta de investigación que se presentó al principio, ya que pues se ha indagado, por ejemplo, en las afectaciones emocionales, ocupacionales, de desarrollo psicomotor, pero aún no se ha indagado si esta situación, ¿sí?, de la enseñanza virtual o de la no enseñanza virtual en el caso de los estudiantes que no pudieron acceder, y en combinación de esto con el aislamiento social, afectó las estructuras de aprendizaje, las formas en que los estudiantes pueden relacionarse con el conocimiento. Por último, les presento la referencia a los textos consultados y les agradezco la atención prestada.